guapos, guapas, cielos, amores. Crazy mother. Hola guapis, ¿qué tal? ¿Cómo estáis hoy? Yo estoy súper contenta hoy porque ya llevamos en el cuarto capítulo de la serie 30 días hasta Navidad con Steffi Ru y tengo muchísimas ideas de compartir con vosotros, así que cada día estoy súper feliz que ya ha llegado otro día para enseñaros otra cosita que estoy segurísima que os va a encantar. Si todavía no sabes quién soy, yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal. Si no quieres perder ningún vídeo mío de esta serie, aprieta el botoncito rojo que ves aquí abajo que pone suscribirse y activa las notificaciones para que te llegue un mensaje cuando subo un vídeo. Si todavía no lo has visto todos mis otros capítulos, abajo en la cajita de información os dejo todos los enlaces de los otros tutoriales. Hoy vamos a hacer una decoración utilizando una farola y ya te veo pensando, pero yo no tengo uno. Es lo que me pasó a mí también, yo tampoco tengo uno, entonces me fue investigando por el internet cómo se puede hacer una farola en casa, pero muy económico. Y descubrí una manera y os quiero enseñar porque es genial, es súper guay y de verdad es súper económico. Pero después repentinamente se me entró en la cabeza que hace unos años yo regalé una farola a mi suegra. Así que ya sabéis que lo he hecho yo. Yo pedí la farola a mi suegra, decir, ¿me lo puedes prestar, por favor? Y por supuesto me la ha prestado. Muchas gracias, suegri, que me la has dejado la farola tuya. Lo tengo yo ahora conmigo para que os enseñe también cuando ya tienes uno en casa cómo lo puedes decorar. Y si no tienes uno, aparte os enseño cómo lo tienes que decorar, también os enseño cómo puedes hacer una farola en casa, casera y económico. Pues no os entretengo más, vamos a empezar. Para hacer una farola casera necesitamos 4 marcos de foto. Yo elegí 15 por 20 porque me parecía un buen tamaño, así también puedo colocar bastante cositas dentro. Y por supuesto tienen que ser 4 marcos iguales. Como sabéis, el cristal se mantiene en su sitio gracias a la parte de atrás del marco. Ese es lo que vamos a quitar cuando hacemos una farola, así que tenemos que pegar ahora el cristal al marco para que no se caiga. Voy a poner unas gotitas de silicona caliente en las esquinas y en los bordes del marco. Ahora colocamos el cristal y apretamos un momentito hasta que está seco la silicona. Y esto vamos a hacer en todos los marcos. En el siguiente paso vamos a unir los marcos. Empezamos de poner silicona en un lado y lo apretamos al marco donde queremos pegarlo. Apretamos hasta que está seco y la silicona que está fría. Después vamos a seguir con el otro lado que va enfrente. Ponemos también silicona en el marco y después lo pegamos al marco que tenemos ya pegado con el otro. Y el último paso es poner silicona en ambos lados de la farola. Y entre medio ponemos el último marco. Aguantamos bien toda la estructura hasta que la silicona está fría. He intentado de poner menos silicona que posible, pero en algunos lados sí que se me escapaba una gotita. Con un cúter puedo cortar estas bolitas que han salido. Y si te vea unos trocitos que se ve blanco, os enseño un truco que simplemente con un rotulador negro le pintamos y de verdad ya no se ve casi nada. Ahora vamos a preparar la parte de abajo de la farola. Para eso vamos a utilizar la parte posterior de un marco de fotos y vamos a quitar todo lo que hay ahí, el brazo, los ganchos. Pero los clavitos sí que lo voy a dejar porque si lo quitaría quedarían 4 agujeritos, así que prefiero eso que de verdad tampoco molesta. Ahora vamos a medirlo en nuestra farola. Como podéis ver sobra un trocito. Este trocito lo voy a cortar. Primero coloco la farola encima, lo marco y después lo voy a cortar con un cúter o con tijeras también puede ser. Antes de pegarlo lo he pintado en el color plata. Ahora cuando está seco vamos a pegarlo en la parte de abajo de la farola utilizando silicona caliente.
Antes de decorarlo vamos a limpiar bien los cristales. Y ahora podemos llenarlo con lo que quieras. Yo voy a poner una buena cantidad de nieve artificial. Y después voy a colocar unas figuras dentro, una casita que da luz, un arbolito. Pero tú puedes poner lo que te gusta. Puedes poner un Papá Noel. Yo también voy a poner un ciervo. De verdad, todo lo que a ti te hace pensar a Navidad, te puedes colocar dentro. ¡Ta-ta! Así es como se queda cuando las luces están apagadas. ¿Qué os parece? Ahora os voy a enseñar otra manera con una farola comprado en una tienda. Como veis, arriba tiene un espacio perfecto para colocar unas lucecitas. Así que vamos a empezar. También limpiamos los cristales bien por dentro y por fuera. Voy a utilizar unas lucecitas que va con pilas. En este caso son perfectos porque no tenemos que complicarnos con cables, ni enchufes, ni nada. Y os voy a enseñar cómo los vamos a colocar. Vamos a poner la farola plano. Y con cinta carretera vamos a pegar la cajita de pilas arriba de todo en el pico, donde no se ve. Pero date cuenta que lo colocas en una manera para que tienes el botoncito a mano, para apagar y encenderlo cuando tú quieras. Ahora cuando lo tenemos pegado vamos a enrollar las cables de las luces y con un trocito de cinta carretero también lo vamos a pegar arriba de todo. Como esta farola tiene una puertecita, lo que no queremos cuando abrimos la puertecita para encender o apagar las luces, que es la nieve artificial que le vamos a poner, se va a caer afuera, vamos a poner un listón y esto lo voy a hacer con un palillo de helado, los de manualidades, y si no también puedes utilizar perfectamente un trocito de cartón. Lo voy a cortar a su medida y lo voy a colocar con unas gotitas de silicona. Date cuenta que lo pegas bastante hacia adentro y no tanto pegando al borde, porque si no la puerta no se va a poder cerrar. Ahora cuando está seco vamos a llenarlo con la nieve artificial. Con un palillo, una cuchara puedes remover la nieve un poquito, para en las esquinas es más alto para que se vea como una nevada más real. Y después vamos a poner nuestras figuras, que es totalmente a tu gusto. Yo voy a poner un arbolito. Después voy a poner un Papá Noel que me encanta, que de verdad es para una portavela, pero no hace falta porque las luces arriba ya dan suficiente luz. Y después tenía un arbolito chiquitito que me parece un súper buen conjunto y queda monísimo todos juntos. Cerramos la puertecita y ahora es el moment supreme, vamos a apagar las luces. ¿Qué os parece? No es una monada, es que a mí me encanta y estoy seguro que a mis niños también les gusta cuando lo van a ver. Espero que os haya gustado la idea y cómo la hemos hecho en la farola. Si tú también vas a hacer uno en casa, por favor mándame una fotita a una de mis redes sociales para que yo también pueda verlo. Y si no te ha gustado el vídeo, pues bueno, aprietas el dedito. Pero si te ha gustado el vídeo, dame aquí abajo un dedito arriba y por supuesto compártelo con todos los amiguitos y amiguitas. Si no quieres perder ningún vídeo mío, aquí abajo aprieta el botón rojo donde pone suscribirse. Y muchísimo más importante para que tú sepas que yo he subido un vídeo es que tienes que activar las notificaciones. Y eso lo haces en la siguiente manera. Si vas a mi canal y vas al botón rojo que pone suscribirse, que pone que ya estás suscrito, al lado hay un pequeño campanilla, tienes que apretar y te abre una lista y ahí tú puedes seleccionar que quieres recibir notificaciones cuando yo subo un vídeo. Muchísimas gracias chicos y chicas, mis amores, mis guapos, mis cielos, mis todos, por haber visto este vídeo. De verdad es que estoy contentísima cada día de leer vuestros mensajes. Sois unos amores, 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 de verdad, que me escribís tantas cosas lindas, tantas cosas bonitas que de verdad me emociono casi cada día. Como habéis visto en el vídeo anterior sale mi niño y habéis escrito un montón de cositas sobre mi
mi hijo y los he leído todos, se puso súper contento. Muchísimas gracias a todos para que toméis todo un poquito de tiempo de vuestras vidas para escribirme un mensaje y de verdad lo agradezco un montón y por eso sigo haciendo estos vídeos porque veo que os gusta y que os pasáis bien un ratito y que sean útiles y siempre sabéis si tienes alguna pregunta sobre un tutorial o si no te ha quedado algo claro, siempre me puedes escribir un mensaje por favor porque me gustaría ayudarte para que te salga igual de bien como ha salido en el vídeo. Bueno, ahora voy a enseñaros que he hecho mis deberes porque he estado todo apuntando vuestros nombres porque voy a hacer unas personas felices hoy porque voy a dar unos saludos. Bueno, ya lo sabes, voy a dar unos besos. Pero puedo decir que yo también soy persona y yo de verdad intento de hacer mis deberes súper bien, pero tengo tantos comentarios y de verdad voy pasando todo, contestando todos y cuando alguien dice salúdame por fin, lo voy apuntando, pero es que soy también una persona y un humano y puede ser que a veces me olvido uno. Vale, vamos a empezar. Listo. La primera de la lista hoy es Cristina Romero. El primer beso es para ti. Leila, una para ti. Débora, una para ti. Rocío, otra para ti. Y la última de hoy es Nuria Elizabeth, también un besito para ti. Y por supuesto siempre digo, si me he olvidado uno, lo siento mucho, pero escríbeme de nuevo aquí abajo en el vídeo para que te saludo en el siguiente. Muchísimas gracias para todos, que por supuesto hay un montón de gente que comenta abajo mi vídeo que no me pide que les saludo y por supuesto para ellos también un saludo. ¡Hasta mañana! So come out and take this Christmas stroll with me tonight. So come out and take a Christmas stroll with me tonight.